¿Sabías que cuando te equivocas a la hora de comprar, el problema muchas veces no es la prenda que estás comprando, sino el color que elegiste? Porque podés comprar algo hermoso, pero si el color no funciona, no vas a tener forma de salvarlo. Este es el consultorio de imagen, el lugar donde no hay excusas para construir la imagen que acompaña la vida que querés. Yo soy Noé Liñeiro, la doc de la moda, y te doy la bienvenida. ¿Alguna vez compraste una prenda que te encantaba, que la adorabas, pero que nunca pudiste combinarla con nada en tu armario? Seguramente no era la prenda, tal vez era el color. Y esto pasa mucho más seguido de lo que crees. A veces elegimos esas cosas que nos gustan sin pensar en todo el contexto que está en nuestro armario. Si escuchaste los episodios anteriores, sabrás que a la hora de la compra, el cerebro lo primero que va a procesar a nivel visual va a ser el tema del color. Primero ve el color y después lo interpreta. Entonces, cuando elegís una prenda por separado, lejos de tu armario, el color funciona solo en ese contexto, en el contexto de compra, pero no necesariamente dentro de tu sistema de armario. Por eso, cuando llegas a casa, llegas al armario, tu cerebro no reconoce esa prenda que vos traes integrada en tu armario y como fácil de usar. ¿Te habías dado cuenta de esto? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noé Liñeiro, soy asesora en imagen personal y profesional. Este es el consultorio de imagen, el lugar en donde hacemos una terapia de imagen para poder superar los limitantes que tenemos a la hora de poder exponernos, a la hora de poder mejorar nuestra imagen y, cómo no, también de ganar seguridad. En el último episodio estuvimos hablando del tema de compras y en el anterior del tema de armario. Y lo que está uniendo a estos episodios son dos temas. Por un lado, el color. Cómo el color nos ayuda como una poderosa herramienta para poder tomar mejores decisiones a la hora de comprar, organizarnos, vestirnos y dar la imagen que realmente queremos dar. Y por otro lado, nuestro cerebro, cómo actúa frente a estas situaciones que nos hacen ruido mental, como a la hora de salir a comprar, como cuando estamos decidiendo qué nos ponemos día a día. Te cuento que hay 3 cosas que están pasando en tu mente sin que lo notes. Primero, existe una percepción aislada, es decir, en la tienda el cerebro va a evaluar el contexto, vas a tener un tipo de iluminación, vas a tener un outfit armado de determinada manera y vas a tener un estímulo atractivo que va a incentivar tu compra. Todo está diseñado para que el color se vea bien en la tienda. Pero tu armario es otro entorno completamente diferente y ahí es donde el color a veces no encaja, ese color de la tienda. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el cerebro lo que necesita es una referencia para decidir rápido. En donde si no tenés claridad sobre qué colores predominan en tu armario o cuáles combinan entre sí, seguramente no vayas a tener un mapa mental con todo lo que vos necesitas. Entonces, cada vez que intentás usar la prenda que compraste, dudás, probás o la descartás. Cuando hay demasiados colores en tu armario y no hay una coherencia, el cerebro no encuentra un patrón por el cual poder agruparlos. Sin un patrón, aumenta ese esfuerzo mental que realiza para poder generar combinaciones. Entonces baja la velocidad de decisión, aparece la frustración y eso genera un desgaste enorme. Hoy lo que voy a hacer es contarte sobre los errores que se suman a los errores del episodio anterior a la hora de comprar. Y voy a darte claves de cómo podés solucionar esta situación si te está sucediendo. Antes de continuar, en el caso de que estés muy ocupado o muy ocupada en este momento, si me estás viendo desde YouTube, acordate que le puedes dar like al episodio y te puede quedar registrado dentro de tus episodios favoritos, dentro de los episodios que te gustan, para que lo puedas escuchar en el momento que quieras. Acordate de seguir el canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos. Y si me estás viendo y escuchando a través de Spotify, primero gracias. Y luego te voy a pedir que puedas valorar el consultorio de imagen, este podcast, para que pueda llegar a más personas y nos ayuden a formar una comunidad cada vez más grande en donde todos juntos podamos hacer terapia de imagen a través de compartir dudas, anécdotas, tips, que de la experiencia
aprendemos todos. Hay un error muy común a la hora de comprar y es obsesionarnos con un color. Decimos, ay, me encanta este color. Estás a lo mejor en el local, lo ves, te llama la atención, te lo probás y te pasa esto. Sentís que te ilumina la cara, pero también te sentís distinto o distinta. Te ves mejor, entre comillas. Y decís, bueno, listo, lo compro. Pero cuando llegas a tu casa te lo volvés a probar y como la luz dentro de tu casa o dentro de tu habitación es diferente de la del local, sentís que el color te queda distinto. Tratás de hacer alguna combinación y te das cuenta que no tiene mucho que ver con lo que tenés en el armario. Y ahí inician los ruidos. ¿Habré hecho bien al comprar esto? No estoy seguro, no estoy segura. Bueno, tal vez me animo a cambiarlo. Y cuando lo cambias por alguno de los colores que siempre usás y que no te sacan de tu propia neutralidad. Que está perfecto que un color se asemeje a lo que tenés en el armario, pero no si eso te resta expresión a la hora de querer verte diferente con tu imagen. Otra de las cuestiones que te pueden pasar, como te hablé un poco en el episodio anterior, es cuando decís, bueno, esto es neutro y va a combinar conmigo y con mi armario. A lo mejor caes en el beige, en el negro, en el azul y pensás, esto no puede fallar. Pero después lo que pasa es que a lo mejor apaga el resto de tus looks y vos lo que necesitas es algo que ilumine, algo que dé un poco más de intensidad. Por ejemplo, hay gente que se compra pañuelos en colores sumamente neutros cuando su ropa es sumamente neutra y cuando su colorimetría natural, es decir, su piel, color de ojos y color de cabellos, necesita un poco más de intensidad para poder destacarse. Entonces terminamos vistiendo como en un solo plano limpio y bastante vacío. Y a lo mejor en ese pañuelo que podías dar un poco más de intensidad, caíste en un neutro y eso no te está ayudando tanto. Hay quienes tienen el efecto contrario, quieren sumar mucho color al armario porque se cansaron de vestir siempre lo mismo, quieren verse diferente y entonces eligen algo que tiene una impronta un poco más luminosa, es más jugado, tiene a lo mejor algún uso de estampados, pero cuando quieren usarlo se dan cuenta que no se animan y que necesitan bajarlo, no saben cómo bajar toda esa intensidad de color y ahí aparece la duda de esto creo que no es para mí, no lo sé. Entonces van y directamente caen de vuelta en los neutros. A veces aparece un dolor que tiene que ver con que quiero evolucionar mi imagen, pero no sé cómo llevar adelante este cambio y mucho menos cómo mantenerlo en el tiempo. Hay quienes están muy enojados o muy enojadas cuando llegan a casa porque dicen al maniquí le quedaba genial. Yo lo veía en vidriera, yo lo veía en el maniquí y me encantó. Y yo pensé que a mí también me quedaba bien. Pero me doy cuenta en casa que no es así. Tenés que pensar que cuando lo viste en el negocio, lo viste armado, te convenció, era perfecto. Pero cuando llegaste a tu casa, lo que tenés es tu contexto real, con tus prendas reales, con tu estilo real. Y a lo mejor esa prenda, ese color, esa textura no está en relación con tu propio estilo. La prenda por sí sola para vos funcionaba en el contexto de la tienda, pero no terminó de funcionar en el contexto real de tu armario. Entonces, al final del día te das cuenta que compraste una idea y no una solución real que necesitabas. Si sentís que alguna de estas situaciones te reflejan, bueno, espero que la explicación de por qué sucede todo esto te dé alguna tranquilidad en el fondo. Primero, sabiendo que no sos la única persona a la que le pasa y segundo, que entiendas que no nos explicaron y no nos enseñaron cómo trabajar con estas cosas de nuestra imagen. Y además estamos rodeados por un montón de estímulos que están basados en un marketing que tiene que ver con el impulso de compra, no con buscar la racionalidad. Entonces, por eso es que te traigo este contenido para que puedas entender que no tenés un problema a la hora de querer comprar o que no te sale a vos combinar colores, sino que existen muchos distractores que hacen que no podamos pensar muchas veces con claridad y mucho menos si nadie nos enseñó que existe detrás un sistema que podemos implementar. Para que te sientas mejor, te cuento el caso de una mujer que yo asesoré y ella tenía el problema de que cuando compraba ropa siempre le parecía que nunca acertaba con los colores que elegía. Me decía, la verdad, Noé, creo que en el armario tengo un montón de ropa linda, pero la verdad no sé cómo combinarla.
Entonces hicimos el trabajo de poder ver de manera exhaustiva todo lo que tenía en el armario y poder entender cuáles habían sido esos patrones mentales que la llevaron a comprar esas cosas que había ahí y que no podía combinar. En ese análisis encontramos que habían muchos colores diferentes que no se comunicaban entre sí y muchos de ellos tampoco tenían relación con su propia colorimetría, con lo que a ella la hacía lucirse más jovial, más dinámica, con más frescura. Había colores que la apagaban, había colores que la destacaban, había colores que eran mucho más fuertes de lo que ella necesitaba y entonces no tenía mucha claridad a la hora de vestir, lo cual es bastante lógico. Cuando vimos juntas estos patrones nos dimos cuenta que había una idea a la hora de elegir qué iba a comprar y tenía que ver con que compraba solo porque algo era lindo o porque le llamaba la atención. Entonces empezamos a ver cómo podíamos reconstruir esto para que compre las cosas que le parecen lindas, que le llamen la atención, pero que también tengan una coherencia con su propio estilo y con el propio armario. Pero para eso hubo que hacer una organización, una limpieza, digamos, entre comillas, que tiene que ver con esto de sacar lo que nos hace ruido visual y poder enfocarnos en las cosas que realmente nos sirven. Entonces lo primero que empezamos a hacer fue equiparar cuáles eran los colores que no estaban ayudando directamente a su propia colorimetría, directamente a su tez, a su color de ojos, no ayudaban a que ella se elevara, no hacían que se viera mejor, sino que eran colores que hacían que ella se viera apagada, cansada o desmotivada. Y hablemos de la energía, también los colores que nos quedan bien nos hacen sentir bien. Entonces es muy importante poder hacer esta primera limpieza dentro del armario. Luego trabajamos con una técnica que es muy simple, que se llama el principio de repetición cromática. A ver, sé que parece un término difícil, pero es la manera en la que yo llamo a un método de trabajo específico que utilizo con algunos asesorados. Y se trata, a grandes rasgos, de identificar qué colores dentro del armario están generando un ruido cromático de unos con otros. Gracias a esto que utilizamos, a este método, apareció una toma de conciencia en ella cuando me dijo: ahora entiendo por qué no uso la mitad de todo lo que tengo. Yo creía que no era muy creativa para combinar, pero ahora me estoy dando cuenta que lo que me faltaba era coherencia. Primero darme cuenta qué era lo que me quedaba bien y después darme cuenta qué combinaciones realmente eran posibles con lo que yo tenía y no que cualquier cosa combinaba con cualquier cosa o que nada combinaba con nada. Es tratar de no irnos por los extremos y encontrar dónde está esa identidad cromática que une los colores con los que ya estamos trabajando en nuestro armario. Cuando ordenamos a través de estos mecanismos, las combinaciones comenzaron a aparecer solas. Y dejó de probar tanto y empezó a confiar en lo que elegía cada vez más. Y me dijo una frase que recuerdo y es: antes lo pensaba demasiado. Estaba pensando en mi mente cómo quería verme, inspirada en cómo se veían otras personas. Pero ahora no se trata tanto de lo que pienso, sino de lo que veo frente al espejo. Y de esa manera puedo tener un orden que empieza por lo que veo hacia cómo me organizo. A cada quien le funciona una estrategia y un sistema diferente. En el caso de ella, lo que necesitaba era ese orden visual, físico en su cuerpo para poder también organizar las ideas sobre cómo quería proyectarse. Por eso es que te insisto tanto en que el color es una gran herramienta, porque cuando está alineado te ayuda a conectar, te ayuda a simplificar y también a liberar tu propia energía. Y si por ahí tenés alguna duda de, no, me voy a tener que tirar todo mi armario y empezar de cero, no necesitas rehacer todo tu armario. Podés ir directamente a una prenda que tengas ahí, que te guste y que la uses. Y que te preguntes: a este color, ¿qué otras 3 combinaciones le puedo agregar? Si te das cuenta que no tenés combinaciones, evidentemente hubo un problema con la elección de color de esa prenda. Y si no, ya podés empezar a practicar qué otros colores podés sumarle para generar 3 looks diferentes, por ejemplo. Si el color que elegiste no tiene combinaciones posibles dentro de tu armario, tendrías que pensar que ese color está solo.
Y cuando un color está solo, no construye combinaciones. El fin de lo que trabajamos en la asesoría que te acabo de contar fue que detectamos qué colores ya tenían presencia, cómo a esos mismos colores se los podía reforzar y de qué manera dejar de sumar colores que quedaban aislados. Ya sea porque a esta persona no le ayudaban a elevar su colorimetría natural, como porque no llegaban, además de eso, a poder lograr una combinación armónica dentro del armario. El resultado con todo esto es lo esperado, que tiene que ver con que tengas más combinaciones con menos esfuerzo. Y aunque parezca algo muy ideal, acordate que el cerebro reconoce patrones repetitivos. Entonces, la repetición genera seguridad y la seguridad acelera la toma de decisiones. Entonces, cuando se repite más un color, más usable se va a volver para vos y para tu mente, claro. Ahora, esto solo es el inicio, porque cuando entendés qué colores son base, cuáles suman y cómo combinarlos, dejás de depender del probar una y otra vez y de equivocarte. Y empezás a hacer combinaciones reales. Empezás a combinar antes siquiera de vestirte. Acordate, no es que no sabes combinar, es que tu armario no está hablando un mismo idioma. Y el color es ese idioma. Si hoy tu armario te genera más dudas que claridad, no es falta de ropa, acordate, ni tampoco es falta de estilo, es falta de un sistema claro. Ese sistema podés trabajarlo muy bien con todos los tips que te traigo episodio a episodio para que puedas lograrlo. Podés agilizarlo a través de el contacto conmigo en nuestra sesión de 30 minutos para que podamos evaluar dónde estás hoy. O podés tener la compañía de la guía maestra de color, que esa guía maestra ya sabes que te va a ayudar a encontrar nuevas combinaciones y una nueva forma de poder encontrarte con tu armario para agilizar tiempos y también para evitar frustraciones diarias. A cualquiera de estas dos opciones, acordate que puedes acceder en la descripción de este episodio. Ahora sí, acordate que sos más fuerte que tus excusas. Es hora de renovar tu imagen y destacar tus fortalezas, porque es tiempo que las cosas cambian a tu favor. Gracias por quedarte hasta el final.